Las voces cuentan lo esencial en este espacio tan vital. Historias fluyen sin parar, de vida y salud vamos a hablar. Diálogos vitales, aquí está. Entre preguntas la verdad. Profesionales nos guiarán, con su saber nos iluminarán. Hablamos fuerte con el corazón, de retos grandes, de solución. Expertos llegan, traen la luz. Hola, ¿qué tal amigos de Diálogos Vitales? Los saluda de nuevo el Dr. Gómez Pinto. Pues me da mucho gusto informarles que hemos seguido avanzando con este proyecto de nuestro podcast, de seguir invitando profesionales para llevarles la información a su casa. Y bueno, déjenme decirles que hoy pues de nuevo estamos de lujo con una invitada, con un tema muy interesante. Nuestra invitada el día de hoy es la licenciada en nutrición clínica Marifer Trujillo. Ella nos va a estar hablando el día de hoy sobre carbohidratos. Ese es un tema súper interesante, es un tema que pues hemos venido buscando desde hace tiempo porque pues la verdad que está en tendencia en todas las redes, por donde sea vemos que carbohidratos buenos, que carbohidratos poquitos, que si son adictivos, etcétera. Entonces pues nos interesó mucho pues tratar de hablar de ese tema y le damos la bienvenida a Marifer el día de hoy. Bienvenida, Marifer. Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar contigo y sobre todo de tratar este tema tan importante hoy en día, pues que el hecho de los carbohidratos a mucha gente le asusta, los gran temidos carbohidratos, pero ahorita vamos a aclarar todas las dudas que tengan en este podcast y pues encantada de estar aquí. Ojalá me vuelvan a invitar de nuevo y pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer que puedas acompañarnos el día de hoy y que pues nos brindes esta oportunidad de tener esta información tan importante para toda la gente, ¿no? Bueno, mira, la verdad te voy a decir que a mí me surgió una gran inquietud, pues como médico también, de ver a nuestros pacientes con tantos problemas en nuestro país y en el resto del mundo, ¿no? Con obesidad. Sabemos que es un problema importante, lo hemos hablado en los podcasts anteriores de Diálogos Vitales. Y bueno, creemos que es muy importante conocer pues cuál es una alimentación correcta, ¿no? Entonces este tema de los carbohidratos pues es un tema bastante ahorita de moda, bastante pues difundido en redes y todo, hay muchas opiniones, pero a mí me gustaría aclarar algunos puntos importantes, sobre todo, por ejemplo, ¿qué son los carbohidratos, no? Porque si de repente yo veo que mis pacientes pueden decir, yo consumo pocos carbohidratos o creo que consumo pocos carbohidratos, pero bueno, no tenemos a veces ni el concepto claro. Me gustaría que nos ayudaras un poquito aclarándonos eso. Claro, aquí les voy a aclarar todas esas dudas y bueno, para empezar hay que conocer bien qué son los carbohidratos. Los carbohidratos es un macronutriente, uno de los 3 principales macronutrientes, porque está también lo que son las proteínas, las grasas, pero ¿por qué se dice macronutriente? Porque está compuesto de vitaminas, minerales y calorías. En cambio, las vitaminas se dicen y minerales micronutrientes porque no tienen calorías, pero tienen estos compuestos, ¿no? Vitaminas, minerales. Ahora, un carbohidrato es el principal de dar energía al cuerpo, sobre todo a lo que son los músculos y en específico al cerebro. Entonces, los carbohidratos pues son esenciales. Yo le digo a mis pacientes, no hay que eliminarlos, sino también encontrar una manera estratégica de cómo consumirlos, que es lo que tú me comentas, que hay muchas opiniones de algunos tipos de dietas extremistas, entonces aquí pues hay que aclarar todas esas dudas para que no se vayan por el camino equivocado. Sí, lo que dices es algo muy importante porque pues fíjate que de repente existen diversas opiniones y hay quienes tienden por decir, bueno, son totalmente enemigos los carbohidratos, pero de alguna manera pues están en la dieta y están en nuestras vidas y pues tenemos que saber
qué son y cómo manejarlos, ¿no? Y es fundamental no eliminarlos, sino saber, como dices, la dosis dependiendo también la actividad del paciente, qué objetivo quiere lograr, todo eso hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, pues sí, no hay que tenerles miedo, pero sí respeto, porque si tú no consumes a lo mejor un carbohidrato de calidad, es cuando vienen los problemas. Por ejemplo, aquí yo creo que ya pudiéramos decirles qué tipo de carbohidratos hay, que mucha gente dice, bueno, ¿qué son los carbohidratos, no? Entonces, si no sabes nada de este tema, yo le digo a mis pacientes, los carbohidratos es con lo que uno acompaña el plato. Entonces, generalmente lo que se le viene a la mente a uno es que el arroz, el frijol, la tortilla, los vegetales, que son los fibrosos, pero que no los consumimos, pero que también es un carbohidrato, ¿no? Entonces, eso es lo principal, que ellos tomen, tengan en contexto y en su mente que es un carbohidrato. Y es con lo que uno acompaña el plato, así en palabras sencillas. Es una manera muy práctica de poder encontrar, por ejemplo, dónde está un carbohidrato, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos de una ciudad con playa y de costa y todo, que comemos a veces muchos mariscos y bueno, pues también estamos a lo mejor ingiriendo carbohidratos en ciertos acompañamientos con una tostada, ¿no? Por ejemplo, exacto. Saber que los totopos o las tostadas pues están ahí algunos de estos elementos, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son los tipos? ¿Hay carbohidratos buenos y malos? Porque la gente de repente pues quiere saber eso, ¿no? Quiere saber cuál es, si hay carbohidratos en muchos alimentos, decías tú ahorita que hasta algunas verduras o vegetales están ahí los carbohidratos. ¿Cuáles son los buenos, cuáles son los malos o cómo lo podemos definir eso? Se los voy a explicar de una manera muy sencilla para que lo tengamos en contexto. Yo les digo de esta forma, hay carbohidratos de harinas refinados y también los enteros. Los harinados, refinados, pues son los golosinas, el pan blanco, pues el panecito dulce, todo ese tipo de alimentos. Pasteles, las bebidas también azucaradas como refresco, o por ejemplo, los juguitos de cartón, que a veces creemos que es saludable, pero no lo es. Todo ese tipo es alimento que carece de nutriente, que yo se lo manejo hacia mi paciente para que sea más entendible, ¿no? Que son los que, pues son los carbohidratos malos, por así decirlo, ¿no? Los harinados refinados, y los enteros se pueden subdividir en diversos grupos, es decir, en los simples, que son, en este caso, las frutas, y lo que son los complejos, que son los almidonados, como cereales integrales, avena, camote, papa, y están los, como te comentaba al principio, que tú dices, también los vegetales estos son fibrosos. Es decir, los vegetales como la espinaca, espárragos, champiñón, nopales, etcétera, contienen mucha fibra. Y en este caso el cuerpo, pues, no los absorbe como tal, es decir, no eleva la glucosa en sangre, y estos los podemos comer en cantidades, es decir, sin medirlas, cosa que no hacemos, al contrario, optamos por los otros tipos de carbohidratos. Y pues aquí es lo que yo recomiendo, que sí utilicemos lo que son las frutas, no eliminarlas, los complejos, como les dije, el camote, papa, arroz, pero hay que medir las cantidades, porque también todo en exceso pues no es bueno, aunque sea un producto, un alimento saludable. Bueno, fíjate que ahí me surge a mí algo importante de lo que dices. Hay diferentes tipos, están de diferentes alimentos. Yo te preguntaría, además, ¿cómo puede hacer un paciente para conocer si está consumiendo demasiados carbohidratos? Por ejemplo, pues primero yo creo que aclararíamos un punto interesante. El carbohidrato, cuando entra al cuerpo, ¿qué sucede? ¿Qué hace? O sea, ¿qué efecto tiene por el que puede modificar tanto nuestro metabolismo, ¿no? Me gustaría que habláramos un poquito de eso. Cuando nosotros consumimos carbohidrato, se consume como glucosa, azúcar, para que sea más entendible. Entonces, estos se guardan en el músculo y en el hígado. Cuando nosotros nos excedemos de azúcar,
pues en este caso se guarda como grasa, ¿no? Entonces empieza a aumentar el peso, también nos volvemos resistente a la insulina, porque ¿qué es lo que hace la insulina? Cuando nosotros comemos carbohidratos, pues la insulina lo lleva a la célula, pero cuando nosotros consumimos carbohidrato en exceso, ¿qué pasa? Nos volvemos más sensibles a la insulina. ¿Qué quiero decir? Un ejemplo, si tú eres una persona que tomas alcohol seguido, generalmente no te va a hacer efecto tan rápido como alguien que a lo mejor toma muy esporádico. Entonces tú tienes esa sensibilidad al alcohol, ¿no? Como dicen ahí, te vas acostumbrando a una dosis determinada de la sustancia y vas generando una tolerancia, Exacto. ¿no? Como que resistes más alcohol. Exacto. Algo así es con el carbohidrato, por lo que tú me explicas ahorita. Consumes mucho carbohidrato y cada vez es más resistente a esa dosis de carbohidrato, ¿ah? Exacto, eres más resistente y eso es, por ejemplo, llega la insulina a la célula no escucha, toca la puerta, entonces ¿qué hace? Pues nos volvemos resistentes a la insulina, que es lo que les expliqué en el ejemplo cuando pues consumes mucho alcohol o a lo mejor es una persona que toma mucha dosis de cafeína. Hay personas que si ya me tomo una taza de café en la noche, yo ya estoy como toda temblorina, y hay personas que yo puedo dormir tranquilamente, no pasa nada. Es lo mismo con los carbohidratos. Hay que moderar el consumo, porque también aunque sea un consumo de alguna fruta o de alguna avena, camote, etcétera, o tortillas, pues estos cuando no se mide bien la dosis, pues se puede generar el aumento de peso, la resistencia a insulina, inflamación, etcétera. Sí, ya todas las consecuencias que tiene que pongas a tu páncreas a generar más insulina. Así es. Que bueno, la insulina, pues a veces muchos de las personas en casa piensan que a veces es algo que se inyecta para bajar el azúcar y todo, pero es algo que producimos en nuestro propio organismo, en el páncreas, y que al elevarse metaboliza los azúcares que comemos. Sin embargo, tiene también otras funciones y otros efectos que pueden ser negativos, ¿no? Como depositar grasa. Exacto. Por ejemplo, depositar grasa en el hígado y generarnos un hígado graso, una inflamación hepática y a lo mejor a futuro un daño crónico del hígado, ¿no? Sí, y también nos podemos ir a unas cardiopatías, problemas cardiovasculares, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante, como te mencionaba al principio, cuidar sobre todo las cantidades. No es eliminar el carbohidrato, pero sí saber cómo consumirlas. Por ejemplo, una persona promedio, si es mujer, para que más o menos lo tengan visualmente, un plato puedes guiarte con el puño de tu mano. Si eres hombre, puede ser el doble de esta cantidad. Es decir, si a lo mejor una mujer tiene que consumir una taza de arroz, el hombre puede ser el doble. Esto es para una persona promedio porque también influyen muchos factores. No le vas a dar lo mismo de carbohidrato a un paciente que busca una definición, a una pérdida de grasa, a alguien que quiere aumentar masa muscular o es un atleta de alto rendimiento. O incluso algún paciente que ya lleva una patología. Exacto. Como por ejemplo un paciente que lleva un gran descontrol metabólico por diabetes y resistencia a la insulina, o lo que es muy frecuente ahorita en la actualidad. Me imagino que hay que restringir un poquito más ahí y usar otro tipo de elementos, ¿no? Sí, hay que buscar estrategias, sobre todo, por ejemplo, en las colaciones, algo que ayuda muchísimo al paciente que no se eleve tanto la glucosa en sangre es, por ejemplo, si entre media mañana, por ejemplo, entre el desayuno y la comida, yo quiero consumir algo en lapso de tiempo, puede ser alguna fruta, pero para que no se me eleve hay que acompañarlo ya sea con algún tipo de grasa buena, almendras o proteína. Eso va a hacer que tu glucosa en sangre no se me dispare tan rápido, que se absorbe más lentamente, entonces hay que cuidar mucho el acompañamiento. Como afuera de la grabación del podcast estábamos diciendo, oye, me dice una paciente que con cenar avena es saludable, pero en realidad ella fue un plato de avena con puro plátano, a lo mejor fresitas, granola, en realidad es solamente carbohidrato, no lo acompañó con nada de proteína, ni grasas buenas, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar que si quieres nivelar más tu glucosa en sangre, puede ir de la mano de alguna proteína o de grasa buena. Sí, fíjate que eso que dices es algo muy importante. También ahí yo detecto algo cuando platico con muchos de mis pacientes, es la cuestión también cultural.
porque traemos una educación de pues, las generaciones anteriores en la que se nos ha enseñado pues a consumir altas cantidades de carbohidratos e incluso a pensar que algunas cosas son correctas o son sanas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, un buen desayuno tiene que llevar por fuerza muchos tortillas o tiene que llevar un buen vaso de jugo de naranja así de litro. Hay lugares donde por litro los venden, ¿eh? Entonces, pues esto yo creo que es algo... como lo preparan, ¿eh? Sí, no, va a evoluir con azúcar, ¿no? Para que se venda más todavía. Para que esté muy rico. Entonces enfrentamos lo cultural como médicos y como licenciada en nutrición, enfrentamos pues lo cultural, porque eso es algo que está arraigado y que te enfrentas a tratar de generar un cambio en la alimentación. Pero me imagino que también enfrentas a toda la industrialización y toda pues la propaganda, la mercadotecnia y todo que existe para estos productos. Para mí es impactante cuando vas a hacer tu compra para tu despensa en tu casa o para tus alimentos y llegar a un lugar donde está saturado de una cantidad de productos, no hayas cuál escoger de tantos colores que tienen los cereales y tantas publicidades tan atractivas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que enfrentan ustedes mucho, ¿no? Eso. Claro, y sobre todo hay mucha publicidad engañosa que, por ejemplo, sin azúcar o 0 calorías, y en realidad pues no sabes qué aditivo le añadieron para que... Pero en realidad pues sí tiene cantidad de azúcar. Cuando tú ves la tabla nutrimental, tú ves que pues está alto en azúcar. De eso pudiéramos hablar en el otro podcast, cómo leer una tabla nutrimental, que mucha gente llega a consulta y dice, ¿cómo voy a saber si un producto es bueno o malo? Ahora están los sellos, que en realidad pues sí confunden también un poco porque están basados en 100 gramos. Entonces sí hay que también enseñarle al paciente la nueva metodología. Pero como tú dices, hay mucha publicidad engañosa, hay muchos productos procesados que en realidad el paciente a veces cree que es algo bueno. Por ejemplo, hay un azúcar que en realidad es azúcar de solamente frutas y piensan que es lo más sano porque dice que es para frutas. Azúcar ABC, no sé si lo has visto. Entonces sí. Cuando dicen, no, pues yo le echo a mi café. ¿Cómo prepara usted el café? No, yo le pongo mi cafecito. Y el azúcar de las frutas. Y el azúcar de las frutas. Porque tienen esa idea que como es de las frutas, pues es saludable. Pero en realidad es solamente fructosa que se digiere rápidamente, eleva el azúcar en sangre. Entonces, pues... el paciente no puede creer por qué también salió alto si él consume o en su idea él cree que consume alimentos saludables, ¿no? Entonces hay que tener como tú dices, falla mucho la publicidad, está la cultura de que la gente pues cree que como es fruta es algo bueno, pero hay que también saber las cantidades, porciones. Y pues hay mejores opciones, ¿no? Entonces yo lo que les digo, la mejor opción es si a lo mejor tú quieres acompañar tus alimentos con alguna bebida de, no sé, agua de piña, pues que sea con el puro azúcar que ya tiene la piña, no hay necesidad de agregar más cantidad de azúcar. Sí, de lo que dices, Marifer, fíjate que me surge otra inquietud, otra pregunta, y es mencionabas de la fructosa. Bueno, hablábamos de la glucosa, ¿no? Porque cuando vamos al laboratorio y nos hace un examen y nos miden la glucosa en sangre y de repente pensamos que la glucosa es lo único que tenemos que vigilar y cuidar, pero en la alimentación hay muchos otros términos, ¿no? Como la fructosa, la lactosa. Entonces, a veces la gente no conoce eso. Dice, bueno, es que esto no tiene azúcar, tiene fructosa. O eso no tiene carbohidratos, es lactosa. ¿Son tipos de carbohidratos estos también? ¿Y cómo interactúan esto en nuestra nutrición? ¿También son tipos para que la gente también conozca esto? Sí, claro, eso se les pueden denominar como los carbohidratos simples, que pueden ser compuestos por una molécula de azúcar o 2 moléculas de azúcar, que son los disacáridos, y los de una molécula de azúcar monosacáridos. Como tú dices, la fructosa, pues que generalmente está en las frutas.
hay que controlar la dosis porque aunque la fruta también tenga fibra, si tú te excedes, pues también esto te va a elevar lo que es azúcar en sangre. En el caso como las 2 moléculas de azúcar lo podemos encontrar en lo que son los lácteos, que está formado por glucosa más galactosa. Entonces también hay que cuidar en este caso su consumo. También, por ejemplo, lo que yo les digo, hay que preferir los carbohidratos complejos, como les venía diciendo al principio del podcast, que son avena, arroz integral, quinoa, papa, camote. Estos se van a absorber mucho más lento. Entonces, eso nos puede beneficiar. Ahora, algo que también se me pasó decir con la pregunta del súper, esto cuando tú vayas al súper y veas que el producto está compuesto, entre menos ingredientes tenga, el producto es lo más saludable. Pero si tú ya ves que el producto ya viene con muchos ingredientes añadidos, descártalo. ¿Qué es lo más saludable? Si tú vas por avena, solamente avena, dice. Entonces no hay ningún otro ingrediente. Si tú vas por arroz, solamente arroz, no hay nada añadido. Entonces esos son alimentos totalmente sanos, no hay nada procesado. Te iba a decir eso, precisamente menos procesado, ¿no? Exacto. Más directo pues el producto que vas a consumir. Sí. Más directo, entonces es así como tú puedes elegir pues más sabiamente. No quiere decir que ya los vas a quitar de tu vida porque me dicen no, nutrióloga, ¿cómo es posible? Ya no me puedo a lo mejor dar mis antojitos, pero el problema es que son diario. O por ejemplo, lo veo mucho en las escuelas con los niños de kinder, primaria, pues que venden en las tienditas. La mayoría son alimentos procesados, no hay ningún alimento que me proporcione nutrientes y pues hay mucho índice de obesidad en niños sobre todo. Entonces, ahorita actualmente pues estamos bombardeados por la alimentación procesada. Sí. Hay mucha inflamación, mucha enfermedad crónico-degenerativa a raíz de estos productos. Entonces lo que queremos hacer conciencia al paciente es que podemos comer saludable, pero que sea un alimento pues que sea, como tú dices, más directo, más completo, que sea solamente de un solo ingrediente. Y en este caso yo les puedo recomendar, hablando de los carbohidratos, que sean pues los complejos, ¿no? Que tardan, que se absorben más lentamente el azúcar en el cuerpo. Ok, muy bien. Ahora, otra pregunta. Sí, adelante, adelante. Y los vegetales, que son los fibrosos, ¿no? Que eso nos va a ayudar a que el cuerpo, pues, por ejemplo, nos vamos a notar en la piel, en las uñas, está lleno de antioxidantes, nutrientes, que esos son cantidad libre y eso nos va a dar saciedad. Entonces, cuando tú acompañes tu plato, hay que procurar que esa sea una cantidad también grande, puede ser sin medir, no hay ningún problema, porque en realidad, aunque yo les ponga 2 tazas, jamás me van a consumir las 2 tazas, pero lo más cercano a eso. Entonces, ¿qué optamos siempre? Que el arroz y unas 2 tortillas, 3 tortillas. Entonces, si abusamos de esa cantidad, ahí es cuando es contraproducente. No es malo, pero sí que lo consumas, pero hay que cuidar mucho las cantidades. Oye, Marifer, como dicen por ahí, fíjate, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que la mayoría de las personas desafortunadamente no llevamos una alimentación muy sana ni con un conocimiento de causa de lo que estamos realmente haciendo con nuestro organismo. Yo creo que eso es una realidad, es algo que yo creo. Como te digo, no tengo pruebas, pero dudas tampoco, porque pues por eso está los índices de los problemas que mencionaste, obesidad y trastornos metabólicos, enfermedades crónico-degenerativas tan elevados, ¿no?, en nuestra sociedad. Quiero preguntarte yo, a una persona que tiene la duda de si está haciendo las cosas bien o no, ¿qué síntomas pudiera tener o qué pueden manifestar cuando uno está consumiendo carbohidratos de más en su dieta? Cansancio, fatiga, irritación. Al momento, pues lo que hace cuando tienes la glucosa en sangre, pues va a se puede decir que pues se va a liberar serotonina, vas a estar feliz, cumpliste tu antojo, pero después, ¡pum!, se baja totalmente eso y empiezas a sentir que el cansancio, el famoso mal del puerco, como así lo llamamos, y es porque a lo mejor abusaste de la cantidad de los carbohidratos, ¿no? Entonces, ese puede ser una de las consecuencias. La otra consecuencia puede ser el aumento de peso, porque acuérdense, como dijimos al principio, cuando nos excedemos de carbohidrato,
se pone en nuestro cuerpo como grasa, como Se deposita. se deposita, exacto. Entonces vamos a aumentar de peso y ya si nos vamos más a fondo, pues vamos a notar que también puede haber una resistencia a la insulina, etcétera, ¿no? Entonces eso pueden ser los síntomas, sobre todo cansancio, es decir, si a lo mejor yo hago ejercicio pero no me alimento bien, eso va a pasar, ¿no? No vas a tener la energía. Cuando tú ya empiezas a incluir alimentos de calidad, que es lo que le digo a mi paciente, hay que consumir alimentos de calidad, es decir, proteína, los carbohidratos en su mayoría complejos, no eliminar, como les dije, las frutas, pero si tú estás más activo en el día, pasarlos durante la mañana, que tú los puedas estar gastando, porque la noche la mayoría de las personas, no todas, porque todos tenemos horarios distintos por el trabajo, pero la mayoría pues ya en la noche se relaja y ¿qué hacemos? Ir a los tacos, aquí en Mazatlán vamos a las chorreadas. Exacto, o si llegas a tu casa, te sientas, te acuestas, ves una serie y te pides a lo mejor una hamburguesa, un sushi, cuando en realidad pues ya no lo vas a gastar. Hay que sería pues aprovechar más alimentos con proteína, vegetales y en este caso grasas buenas. Es como un combustible para la acción a corto plazo, ¿no? Me imagino así, a lo mejor me equivoco, pero me imagino que es como, decías tú, no lo vas a gastar en ese momento porque vas a llegar pues a tener ya reposo, a dormir y todo. Quizá no sea el mejor momento para cargarte carbohidratos, ¿no? Exacto, que es lo que hacemos, porque si los puedes consumir, el problema es que los excedemos, como te digo, si vamos por una hamburguesa, pues es una harina refinada, no hay nada, carece de nutriente, eleva inmediatamente el azúcar en sangre, lo acompañamos con una coquita, porque no estamos a gusto con la hamburguesa, entonces es una bomba de azúcar en la noche, que pues en sí ya no se gastó. Y creo que nos estás describiendo un porcentaje muy alto de los mexicanos en ese tipo de hábitos, ¿no? O sea, es la verdad alarmante, pero yo creo que eso es algo, pues parte casi de nuestra cultura. Sobre dónde vamos a cenar. Y lo más rico o sea, lo más, como dicen la palabra aquí, monchoso. Sí. Oye, Marifer, y por ejemplo, del horario ideal, porque pues también el cuerpo tiene su metabolismo, tiene pues sus momentos, decías ahorita, pues el ejemplo de la cena, otras culturas de otros países, de otras regiones del mundo, tienen pues ciertos horarios muy estrictos para... Pues andan cenando a las 6, 7 de la tarde máximo, y nosotros somos de los de 11 de la noche y pues ahí andamos en el puesto de comida mexicana y todo esto, ¿no? Cierran pues los negocios tarde, ¿no? Sobre todo los tacos, y en otros países ya a las 9 se cerró cocina, no hay nada, ¿no? Tienes razón, es la cultura, pero aquí, por ejemplo, pues sí, en la noche abusamos bastante de esos carbohidratos, y no me gusta recomendar horarios porque cada quien tiene horarios diferentes. Sí. Entonces, pero el promedio y lo que me toca ver más en pacientes, pues la mayoría está activo o tiene su jornada laboral en las mañanas, ¿no? Tengo pacientes que pues es al contrario, es al revés, y a ellos es otro tema, ¿no? Hay que manejarlos de diferente manera. Pero, por ejemplo, el promedio que está activo en la mañana, que se levanta usualmente 7 de la mañana, 8 probablemente su desayuno, pues ahí es cuando pues puedes hacer uso de los carbohidratos, ¿no? Como que la fruta en cantidad moderada, a lo mejor... Para el arranque del día. Exacto, para que tengas energía, o por ejemplo, cuando le decimos a nuestros niños, ¿tiene examen? Pues ¿qué le damos? Carbohidrato, ¿no? Porque eso hace funcionar al cerebro. Entonces, hay que procurar que sea en la mañana porque lo estás gastando. Ahora, si tú entrenas en las mañanas, si quieres energía inmediata, pues puedes recurrir por alguna fruta. Si quieres que la energía sea sostenida, puedes elegir un pan con crema de maní, lo puedes acompañar con un batido de proteína, cuidas masa muscular, tienes una energía sostenida durante el entrenamiento, o también el post-entrenamiento puede ser de esa manera.
tu batido de proteína y ya le metes algún carbohidrato para nutrir el músculo para que no se me pierda. Entonces hay muchos factores que podemos tomar en cuenta, pero sí, yo les digo a mis pacientes, trata de que sea en la mañana, en la tarde, cuando tú estés activo puedes consumirlos. Y en su mayoría, como les dije en un principio, para que se vayan con eso en la cabeza después del podcast, que sean los complejos, ¿no? Avena, arroz integral, que sean cereales integrales, y también el camote, la papa. La tortilla también puede ser, no hay ningún problema, pero en cantidades moderadas. Cada quien tiene cantidades diferentes, tienen que acudir a un nutricionista. En este caso pueden ir conmigo, también para que sepan los valores los requerimientos que cada quien necesita, pero sí, en la mañana todos estamos activos, incluso hasta las 7, a lo mejor saliendo del trabajo seguimos haciendo ejercicio, pero ya después, pues no llenarnos de carbohidratos, sobre todo harinados y refinados, porque sí podemos consumir. Si fuera a lo mejor taquitos, no hay ningún problema, pero que a lo mejor no esté en el cebo, cuidar las cantidades. Sí se pueden consumir, pero que sean, pues, los que sean más saludables. No, si yo me voy y compro un sushi, pues ese arroz está lleno de azúcar también, entonces, pues ahí se me va a disparar también mi glucosa en sangre. A veces yo escucho en muchas ocasiones que dicen, no, ya no voy a ir a las hamburguesas, mejor voy a comer algo más sano, algo que tenga como verduritas así, como un sushi. Entonces dice, caray, entonces estamos confundiendo las cosas, ¿no? De una forma importante. Sí, porque vemos que tiene marisco. Sí, otras cosas, parece como más natural, más del mar, pero bueno, tiene su carga importante también de carbohidratos. Pudiera ser a lo mejor el sushi sinaloense, pues está, la mayoría es empanizado y horneado, entonces ahí es el problema. Tal vez fuera algo más natural, que en realidad el sushi pues es como solamente marisco, pues pudiera ser quizá menos el impacto, pero aquí si hablamos de Sinaloa, pues preferimos un horneado, un empanizado, entonces ahí viene el problema. O sobre todo, tengo flojera, me voy a cenar un cereal, entonces pues es pura carga de azúcar al cuerpo y pues no es nada recomendable. Oye, Marifer, bueno, hablamos hace un momento de lo que pasaba con algunos pacientes que pues consumen de manera importante carbohidratos y lo que empiezan a sentir. Me decías tú que empiezan a sentir fatiga, que empiezan a sentir pues cansancio, signos que son muy frecuentes en la actualidad. O sea, la realidad, vivimos ahorita por muchos factores, pues estrés crónico, y bueno, yo creo que todo esto se conjunta y nos viene a traer un estado pobre de calidad de vida. Yo tengo la oportunidad de atender a mujeres que están en etapa a veces ya de climaterio, llamamos nosotros, que son pacientes que empiezan a tener alteraciones hormonales ováricas, y por las mujeres en esa etapa piensan que todo es por las hormonas, ¿no? Pero de repente cuando ves su historia y empiezas a platicar, te das cuenta de que quizá no sea tanto lo hormonal, sino también lo metabólico, y están consumiendo súper altas dosis de carbohidrato, y luego ya revisas y te encuentras resistencias a la insulina y te encuentras, o sea, qué importante es esa visualización global del mapa y cómo darnos cuenta que esto influye desde uno de los puntos, pero hay otros puntos que también se relacionan, ¿no? Lo hormonal, lo metabólico, o sea, todo esto cómo va de la mano, ¿no? Sí, sobre todo son los hábitos, como están consumiendo alimentos ultraprocesados, empieza a haber un desorden hormonal, como tú dices. Tengo pacientes que están en esta etapa de climaterio, pero hay una gran diferencia cuando tengo a una paciente que siempre ha hecho entrenamiento de fuerza, se ha cuidado con ejercicio, con una buena alimentación. Su etapa de climaterio está muy bien controlado. No hay insomnio, no hay tanta irritación, no hay tanto cambios de humor, no suben tanto de peso. ¿Por qué? Porque siempre se han cuidado. Obviamente, pues sí hay algunos síntomas, pero lo llevan muy sutil, casi no hay necesidad. Entonces, con
en cambio, perdón, con las pacientes que pues son sedentarias, que consumen, en este caso, alimentos altos en azúcar, sobre todo que de harinas refinadas, el refresco diario, jugos, pan blanco, los postres, y pues no hacen nada de actividad física, nada de ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Hay insomnio, tienen muchos cambios de humor, aumentan mucho el peso, pero sobre todo es por eso, por los hábitos, no es tanto como me mencionas, por las hormonas. Empiezan a combinar elementos de síntomas metabólicos y hormonales, ¿no? O sea, y se potencializa eso. Exacto. Se potencializa, entonces sufren más en esos periodos, ¿no? Sufren más, entonces cuando yo veo a una paciente que ya está a punto de, mi recomendación principal, y se ha comprobado que para que tome nota, los entrenamientos de fuerza ayudan hormonalmente bastante a la mujer, la ayudan a estabilizar y sobre todo a cuidar su masa ósea, que es la que generalmente se pierde en este proceso de climaterio. Porque cuando tú tienes más masa muscular, también el hueso empieza a crecer, porque hay que sostener, es como la estructura, ¿no? Entonces, cuando no tienes nada de masa muscular, hay una descalcificación, puede aparecer una osteopenia o una osteoporosis, y es debido a que pues no hubo ningún ejercicio, sobre todo entrenamiento de fuerza, que ayudó a construir esta masa muscular, y por eso también pueden aparecer este tipo de padecimientos en mujeres. Entonces sí, les recomiendo totalmente que incluyan el ejercicio y sobre todo cuiden la alimentación, que sea lo más natural posible. Yo les digo, hay que cuidar mucho la preparación de sus alimentos, que sea más a la plancha, asados, al vapor, evitar lo más que se pueda lo empanizado, frito, capeado, y sobre todo las bebidas azucaradas, ¿no? Como refresco o los sobrecitos que ya puedes preparar tus aguas frescas, pues está lleno de azúcar, en realidad no hay ningún nutriente, son calorías vacías, no me aporta nada. En cambio, a lo mejor si yo prefiero puede ser agua de frutas, pero con el mismo azúcar que ya tienen, o agua de Jamaica o limón, no hay necesidad pues de agregar más azúcar a las bebidas, y controlo también mis calorías. Que es la que ya estamos consumiendo, ¿no? A veces, por ejemplo, creemos, no, pues yo no consumo muchos carbohidratos, pero diario tomas café y diario le pones azúcar y diario acompañas con una galletita, y a veces hay cosas que no son muy perceptibles. Sí, es que dicen, es que es el café, pero en realidad el café no es malo si tú lo tomas en las dosis que es. El problema es cómo lo preparas. Si tú le echas leche clavel y lo acompaño con un pan dulce, y entonces ahí está el problema, no es el café, porque si tú te tomas un café negro, tiene antioxidantes. Si tú cuidas la cantidad de la dosis de cafeína, ¿verdad? Tiene antioxidantes, me ayuda a despertar, o sea, no hay ningún problema que lo consumas ni quitarlo, a menos que tengas algún padecimiento, pero en este caso no hay necesidad, que hay que cuidar las preparaciones. Entonces, por ejemplo, si es pollo, en realidad pues ya tiene grasa saturada, y ¿qué lo ponemos? Frito o Sí. entonces le agregamos más cuando no hay necesidad, pero pues es toda esta nueva cultura, los nuevos productos que pues también nos han hecho, la comida rápida, que pues por ahorrar tiempo han hecho que pues empecemos a consumir este tipo de alimentos. Voy a aquí hacer una publicidad. Es por eso que yo inicié con mi restaurante. Sí, porque al principio iniciamos con... era un local pequeño, era comida para llevar. Sí. Entonces estaba en una de las avenidas pues transitadas en Mazatlán, por el fraccionamiento del Toreo, por la pura avenida. Entonces pues sí tenía mucho trabajador, y empecé a hacer como un menú muy saludable, y ya vi que pues no hay cultura. Sí, dije, bueno, vamos a hacer que el alimento el menú se vea mucho más atractivo, y entonces también empecé a incluir lo que son el menú fit, que tú podías, yo le pongo en mi menú, que todavía lo tengo. Estamos ahorita en Avenida Reforma, en Plaza Laguna, en planta alta. Entonces ahí tú puedes elegir tu porción de proteína, ahí te viene la cantidad recomendada para mujeres, para hombres, tu cantidad de carbohidrato, cuáles son los carbohidratos y las grasas buenas, ¿no? Entonces es como que cuando vas
Es como el plus que le metí al restaurante para que también las personas que van ya sepan identificar qué son los grupos de alimento. Entonces te comentaba, fue una de las primeras pues ideas que se me ocurrió, porque cuando yo iba a comprar un jugo, en realidad estaba muy azucarado. Entonces yo empecé con una barra de jugos y comida para llevar, saludable, ¿no? Entonces era solamente comida para llevar. Era un local pequeño, ahorita ya es un restaurante que está abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde, hay variedad de desayunos, de comidas, y pues tenemos servicio a domicilio, pero yo veía que la gente decía, pues es algo saludable, y como te dices, 1 litro de jugo de naranja, no necesitas 1 litro de jugo de naranja, con que sea menos de 200 mililitros es como que la cantidad ideal, se puede decir, porque cuando lo exprimes tiene más cantidad de azúcar. Si es la naranja como tal no hay ningún problema, pero ya cuando se exprime ahí sí se añade más cantidad de azúcar. Entonces yo veía que los puestos de jugos, además de darte el jugo de naranja, ya iban con 5 kilos de azúcar el barril que ellos tienen para servirte. Entonces fue una de las ideas que dije, no, tiene que ser algo diferente, algo diferente, que sea una propuesta de alimentación saludable, pero que proporcione alimentos de calidad, y que esto inicie que las personas pues adopten este nuevo estilo de vida, que no es necesario comer, se puede decir que la gente piensa que es solamente ramas, pero podemos consumir muchos alimentos, pero agregando alimentos de calidad, que es lo que a veces pensamos, ¿no? De que, ay, voy a un restaurante saludable, pues no me voy a llenar, va a ser muy poquito, que es lo que batallé al principio. Tú vas y te voy a invitar para que lo pruebes. Claro que sí, con gusto. Y te vas a dar cuenta que pues están muy variados los desayunos, están muy completos, tienen su proteína, grasas buenas, carbohidratos, que cuando vas tú dices, bueno, así se debe de ver mi plato, y no lo hago, ¿no? Sí. Agrego más de otro tipo de grupo de alimentos que en realidad debe de estar variado para que pues tenga los nutrientes necesarios. Oye, Marifer, pues ya quedó grabada tu invitación, al desayuno de tu restaurante. Ya todos los que están escuchando el podcast escucharon. Voy a ir al restaurante de Marifer, vamos a probar. Y luego en el siguiente podcast que grabemos les vamos a dar la información de qué tal nos fue ahí todo. Claro. Marifer, pues fíjate que también yo he escuchado sobre pues, comentarios o mitos mitos y realidades, ¿no? Como decimos, sobre que los carbohidratos pueden ser altamente adictivos, ¿no? Como dije hace rato, no tengo quizá las pruebas, pero dudas tampoco, porque se consume muchísimo. Decías tú que en ocasiones los que venden algunos productos le ponen azúcar y todo. ¿Qué sucede? ¿Por qué generan esta atracción tan grande? ¿Qué hace en nuestro organismo que genera esta atracción tan grande los carbohidratos? Acuérdate que los carbohidratos también ayudan a tener la energía al cerebro, entonces pues le ponen aditivos que pues para el cerebro causa esa sensación de bienestar que lo hace pues adictivo. Uno se siente a gusto cuando consume esos alimentos, y es por eso que es tan atractivo para el cerebro. Cuando, no sé si te ha tocado pacientes que toman refresco, cuando ellos dejan de tomar o de consumirlo instantáneamente, que dicen, ay, me duele la cabeza todo el día. Para quitar ese tipo de adicción hay que hacerlo gradualmente. Entonces, cuando va un paciente que me dice que consume todos los días refresco, y que empezó con un vaso y después ya se toma los 2 litros de refresco en vez de hacerlo de agua, acuérdate que el dulce llama dulce también. Entonces, porque entre más, es lo que explicábamos hace rato, entre más carbohidrato le metas, la insulina pues se vuelve como más tolerante, entonces tú consumes también más carbohidrato. Entras en una especie de círculo vicioso. Exacto. Sí, entras en un ciclo vicioso, y eso es lo que pasa, de que a lo mejor antes era que la latita que ya venden, no, pues ya le aumenté a la de 600 y ya todo el día me tomo hasta 2 litros. Entonces, ya quítale esa sensación, porque yo les digo, es un instante de felicidad, pero no sabes lo que le pasa a tu cuerpo después de todo, de que ya lo consumiste. En realidad es un ratito de felicidad lo que tú tienes, pero el cuerpo te va a cobrar factura tarde o temprano. Entonces se tiene que quitar eso
lo has hecho, ¿verdad? No. Se me está veniendo una idea, Marifer, fíjate. Bien. Fíjate, Marifer, que lo que acabas de decir de la latita de refresco, bueno, no voy a decir mi edad en el podcast, no la voy a decir, pero pues soy de una generación donde esa latita de refresco era muy pequeñita o era un envase de vidrio pequeñito. Muchos de los que nos van a oír a lo mejor no conocieron eso porque son de otras generaciones más recientes, pero algunos entenderán y sabrán lo que les estoy diciendo y eran unas botellitas pequeñitas de 200 mililitros o menos o 120 y tantos, no sé. Pero cada vez ha ido creciendo la botella. Parece que con el tiempo fuera un ser activo biológicamente y esa botella va creciendo. Entonces la botella personal, eso llama la atención, cómo generacionalmente nos ha ido educando ese sistema y cómo las nuevas generaciones ya la botella personal llega a ser de litro. Exacto. De refresco. ¿Sí? O sea, la fraccionaron de tal manera y luego le pusieron un nombre de refresco familiar un tiempo. O sea, para que toda la familia tomen. Ajá. Para que toda la familia tome el refresco familiar. Y todos estamos, sí, que era símbolo de que todos vamos a estar unidos, vamos a convivir. Sí. Y pues es lo que se sirve también en piñatas, sobre todo. Fíjate qué contradictorio esto cuando desde el lado de la medicina lo ves. Y bueno, es un tema súper importante para la salud de una nación, de un país y de una sociedad. El hecho de cómo esto que estamos haciendo va a impactar en los servicios de salud, por ejemplo. ¿De qué están llenos los hospitales? De pacientes crónico-degenerativos. Y bueno, yo creo que es muy importante hacer conciencia de todo esto que se ha hablado aquí. Creo que si queremos en algo cuidar nuestra salud, pues un primer paso elemental es checar qué estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando. Cuando menos si me lo voy a comer, conocer qué es, ¿no? Conocer qué es y cómo funciona. Y creo que es algo muy importante. A cada uno de los invitados que hemos tenido, les hemos pedido que al final del podcast nos den sus puntos vitales de esta plática. ¿Qué puntos vitales nos puedes dar, Marifer? Bueno, uno de los puntos vitales es que empiecen a cuidar bueno, más que nada, saber elegir la calidad de los carbohidratos que van a consumir. No es eliminarlos, no es evitarlos porque también son indispensables porque ayudan hormonalmente, también en muchas funciones, a darnos energía, pero aquí el problema es que no hay un balance, no hay un equilibrio. Entonces excedemos las cantidades, como te decía siempre este ejemplo de las frutas, me dicen el plátano sirve para las articulaciones y me comí 1 kilogramo de necesito potasio y una penca de plátano, ¿no? Exacto, entonces hay otros alimentos como el tomate, puede tener potasio, me puede ayudar a las articulaciones, entonces simplemente es, aunque sea un alimento saludable, no caer en el exceso de ese alimento, hay que cuidar mucho las cantidades y sobre todo cuidar que mi plato tenga todos los grupos de alimentos, es decir, mi proteína, que más o menos para visualizarlo puede ser como la palma de mi mano, el carbohidrato puede ser como visualmente como mi puño, y los vegetales es abundante. Entonces, que eso nos van a aportar fibra, antioxidantes, vitaminas, minerales. Hay que tratar que en sus 3 tiempos de comida agreguen estos 3 macronutrientes para que tengan esa energía necesaria, que no empiecen a consumir alimentos, pues en este caso, que no me aporten ningún nutriente. Entonces quiero que se vayan con eso y que los carbohidratos no le teman, hay que tenerle respeto, cuidar sobre todo y elegir los alimentos que sean, los carbohidratos complejos, de nueva cuenta los voy a repetir para que se vayan con eso, que en sus alimentos vaya incluido avena, camote, arroz integral, quinoa. Las frutas hay que consumirlas, pero igual cuidar las cantidades y pues como te dije hace un momento, el equilibrio, ¿no? Hay que tener un balance, no hay que caer en excesos y pues
sería esa la información para ellos, que también si ustedes dudan de qué cantidad deben de consumir, pues pueden acudir conmigo para hacerles un plan nutricional de acuerdo a los objetivos, porque también eso influye, ¿no? La cantidad de los carbohidratos y sobre todo pues no consumir tanto alimento procesado, porque eso es lo que nos hace, como tú dices, que estemos cada vez más con enfermedades crónico-degenerativas, porque no aportan ningún nutriente. Al contrario, pues nos vuelve más resistente la insulina y pues nos hace tener demasiada inflamación, ¿no? También. Sí, muy bien. Muchas gracias, Marifer. La verdad que muy claro, muy amplio toda la explicación sobre este tema tan interesante. Yo dejaría como médico también una recomendación que sería poner atención a tu cuerpo, poner atención a los síntomas que estás presentando, a la fatiga, al cansancio, al peso, a los cambios de talla, retención de líquidos, todas esas cosas que están pasando en tu metabolismo y que probablemente pues las dejamos así pasar en el día a día y no las consideramos importantes. Las vamos normalizando y se van convirtiendo en una bomba de tiempo donde de repente detona y ya tenemos problemas mucho más graves. Te agradezco mucho. La verdad estuvo súper interesante. Creo que está súper extenso. Creo que vamos a tener que hacer algunas otras partes porque sí está bastante, pues hay muchas cosas de qué hablar en este tema. Yo creo que quedó claro. Y pues muchísimas gracias por estar acá y no se me olvida lo del desayuno, vamos a estar ahí. Sí, están totalmente invitados. Gracias. Felicito por esta propuesta porque es un contenido de calidad. Creo que a muchas personas les hace falta este tipo de contenido porque a veces pues no sabemos si nos vamos del lado médico. Hay muchas también situaciones que desconocemos o nos vamos por la mala información que encontramos pues en las redes sociales, en internet. Entonces te felicito por esta propuesta porque sé que te va a ir muy bien y pues bueno, hay que dejar las dudas también que tengan en los comentarios para que podamos igual, si es necesario, podamos retomar el tema y pues agradecida con ustedes y la invitación está en pie. Claro que sí, gracias. Como dice Marifer, pues esperamos sus comentarios. Amigos de Diálogos Vitales, pues fue un placer haber estado de nuevo con ustedes. No se pierdan los podcasts que tenemos ya en nuestro canal de YouTube. Síganos también en TikTok. Ahí vamos a estar presentes, escuchando también sus peticiones en los comentarios. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Las voces cuentan lo esencial en este espacio tan vital. Historias fluyen sin parar, de vida y salud vamos a hablar. Diálogos vitales, aquí está, entre preguntas la verdad. Profesionales nos guiarán, con su saber nos iluminarán. Hablamos fuerte con